De gracias, Señor, está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esposa del Espíritu Santo, ven y cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Miren, si no les movió en la plática anterior el amor para la conversión, vamos a ver si ahora los conmueve el temor. En la otra plática vimos todo el amor, lo que Él hizo por nosotros. Si eso no los mueve a convertirse, entonces vamos a ver si lo hace el temor. Voy a leerles sobre el tercer secreto de Fátima. Ustedes van a analizar, entonces pueden ver que unas cosas ya se cumplieron, otras se están dando y otras, lo más fuerte, está por venir. Por eso les digo, si lo anterior del amor de Dios no los conmueve, no los lleva a la conversión, entonces a ver si el miedo, el temor a todas estas cosas. Recuerden que la Santísima Virgen se apareció la primera vez el 13 de mayo de 1917 y las apariciones fueron cada mes hasta el mes de octubre, o sea 6, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. El 17 de octubre es cuando ella les da el tercer secreto. Dice así, le dice, miren, cuando la Virgen se aparece, o los santos, o Jesús, y es un grupo, hay una comunicación, todos la ven, pero la comunicación con cada uno es particular. A unos les puede estar diciendo una cosa, a otros otra, a otros otra. O unos verlos y no escuchar lo que dicen. Antes de esto, quiero para que ustedes nunca se confundan, en la iglesia tenemos dos clases de revelación, una revelación pública y otra revelación privada. La revelación pública es todo lo que está en la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Además de la revelación de la Sagrada Escritura, la Iglesia conserva y es parte de ella la tradición de la Iglesia, porque las cosas, la misma Escritura, no crean que se escribió inmediatamente, ¿ya? Ni tampoco en tiempo de Jesús había un reportero para estar tomando nota de lo que hacía Jesús, ¿no? Pasaron años para que se empezara a escribir. Unos lo vivieron, otros no, fueron contando. Por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, él no vivió el tiempo de Jesús, él no, mientras que Mateo sí. Mateo, acuérdense del recaudador de impuestos. Entonces, lo otro es el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia lo compone el Papa con los obispos a él obedientes. Entonces, esas tres cosas es lo que dirige la Iglesia. En primer lugar, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia.
Entonces, así, entre la tradición y el magisterio de la Iglesia, tenemos dogmas que, aunque no constan en la Sagrada Escritura, los debemos de creer. Con relación a la Santísima Virgen, tenemos dos. Uno, que María fue concebida sin la culpa original. Dogma de la Inmaculada Concepción. El otro es que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Dogma de la Asunción de la Virgen. Como esto pertenece a la revelación pública, a todos nos obliga a creerlo. Y el que lo niegue es anatema o esté excomulgado de la Iglesia. Mientras que lo que es revelación privada, si te sirve, tómalo, y si no te sirve, déjalo. Pero hay que razonar, hay que entender, si digo que sí es cierto, ¿por qué digo que sí es cierto? Y si digo que no es cierto, ¿por qué voy a decir que no es cierto? Entonces, la Iglesia, pues, además de esto, ha reconocido la revelación privada. Se llama privada porque es en particular una persona, y también las enseñanzas que está, y como la pública ya se cerró con el Génesis, con el Apocalipsis. Entonces, dentro de la revelación privada tenemos apariciones, tenemos mensajes, revelaciones de distintas cosas. Entonces, en la Iglesia hay tres apariciones que reconoce toda la Iglesia. Primera es la más antigua, la Virgen de Guadalupe. Segunda, Nuestra Señora de Lourdes. Y tercero, la Virgen de Fátima. Si esas apariciones, aunque la Iglesia las ha aprobado, las ha reconocido, si a alguien no le gusta o las niega, no comete pecado. Si uno de ustedes niega que la Virgen de Guadalupe se haya aparecido, que fue un truco de los españoles, todo, no comete pecado. Pero si uno llega a negar la concepción de la Virgen María o su asunción a los cielos, entonces sí, comete pecado que queda excomulgado, fuera de la Iglesia. Entonces, de ahí que ustedes pueden ver que en esto hay mismos sacerdotes que creemos en revelaciones privadas y hay otros que las niegan. Entonces, por eso nunca ustedes se confundan por decir, bueno, pero ¿por qué el padre dice este que sí, por qué este que no? Porque cada quien es libre. Si a aquel sacerdote le sirve, que la tome; si no le sirve, que la deje. Pero tenemos que respetar al que no cree y al que sí cree, ¿verdad? Ni nosotros, porque creemos, vamos a querer imponerles a los demás que crean, ni tampoco otros que no creen nos quieran quitar eso. Entonces, pues tenemos de esas. Ustedes saben que ahorita pues ha habido muchas manifestaciones o revelaciones o apariciones o mensajes, pero hay que ver que no todos son ciertos. Eso también entra un discernimiento. Entonces, tomando en ese grupo de revelación privada, tenemos las apariciones de la Santísima Virgen a esos tres niños de Fátima en 1917. Ahí la Virgen, como tema, pedía la conversión, pedía la penitencia, que ya no se cometiera pecado, porque Dios ya estaba muy ofendido y que si no se convertían, pues Dios iba a castigar a la humanidad. Entonces, las revelaciones privadas tienen que estar todo de acuerdo en la tradición de la Iglesia, en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia. Porque si hay un mensaje que vaya en contra de la tradición del magisterio
o de la tradición, la escritura, la tradición del magisterio, entonces no puede ser verdadero, porque Dios no se va a contradecir. Que en la Sagrada Escritura, la revelación privada dijo una cosa, y que acá en la revelación privada diga lo contrario. Entonces, para que unas revelaciones pues sean aprobadas o reconocidas por la Iglesia, pues tiene que pasar tiempo y que aquello haya terminado para hacer un juicio. Así, por ejemplo, muchos conocemos las apariciones en Medjugorje, que lleva a la Virgen más de 30 años, pero la Iglesia no ha aprobado. ¿Por qué? Hasta que se terminan. Mientras siga habiendo manifestaciones, no se puede aprobar. Pero cuando unas manifestaciones están, aunque no están aprobadas, tampoco están prohibidas, sino que se tiene que seguir para ver esto, al final, cuál va a ser el resultado. Entonces partimos hoy de las apariciones de la Virgen de Fátima, que son apariciones aprobadas por la Iglesia y que ni ustedes y yo podemos negar. Si no quieren creer, pues no crean, pero no podemos decir no, porque no tendríamos un fundamento para negarlo. Entonces, la Santísima Virgen, el 13 de octubre de 1917, decía estas palabras a Lucía, que después se hizo religiosa, después hizo Lucía, y que muere como un año antes de que muriera el Papa Juan Pablo. Dice así, le dice la Virgen a Lucía: no tengas miedo, hija mía, pues yo soy la Madre de Dios quien te habla y te pide que hagas conocer al mundo el siguiente mensaje. Al intentar hacer lo que te pido, vas a encontrar fuerte oposición. A pesar de todo, mantente fuerte en la fe y supera todos los obstáculos. Escuchen bien y pongan atención a lo que les voy a decir, dice la Virgen. La humanidad debe enmendarse. Los hombres deben pedir perdón a Dios de todo corazón por todos los pecados ya cometidos y por los que todavía se van a cometer. Tú me has estado pidiendo un milagro que sirva para que todos crean las palabras que yo he estado trayendo por tu medio a la humanidad. Entonces, entiendan, estaba pues las apariciones y la Virgen decía que le dijeran al mundo que rezara el rosario, que hiciera penitencia, que se arrepintiera de sus pecados y no cometiera más pecados, porque Dios ya estaba cansado de tantos pecados. Entonces ellos o la gente pedían un milagro para poder creer que era verdadero lo que los niños decían. Se los quisieron impedir. Entonces la Virgen siempre les pedía que asistieran a ese lugar el día 13 de cada mes, después de la primera aparición, que fue el 13 de mayo, entonces que volvieran el 13 de julio y así. Cuando iba a ser el 13 de agosto, se los llevaron, el alcalde los tomaron como presos, se los llevaron a la cárcel para asustarlos, los separaron y a cada uno le decían: mira, tus otros compañeros los metimos en aceite hirviendo para que se quemen. ¿Verdad que no es cierto eso que están diciendo de la Virgen? Ellos decían sí.
por más que los amenazaron y los asustaron, ellos sostuvieron que la Santísima Virgen se les aparecía. Entonces, en el mes de agosto, la Virgen, en lugar de aparecerse el día 13, se apareció el día 17 de agosto. Entonces, la gente pedía un milagro para creer que era verdadero. Lucía le dijo a la Virgen, y la Virgen le dijo: lo voy a hacer el día 13 de octubre, que venga toda la gente a este lugar. Entonces, pues ya llegó el día 13 de octubre. Llegaron al lugar, tal vez todos esperaban ver también ellos a la Virgen, pero no vieron a la Virgen, sino que de pronto se nubló el cielo y empezó a llover muy fuerte. Al llover, todos quedaron empapados de su ropa y el agua corría por la calle. Pero luego enseguida vieron el sol que empezó a girar, así como cuando vemos en un ventilador, en un abanico, como da vuelta, ¿no? Así daba vuelta el sol y mandaba unos colores así fuera de él, color naranja, color violeta, color rojo. Pero ya después empezaron a ver que del sol salían como chispas o como brazos, y el sol empezó a bajarse. Lo empezaron a ver más cerca. Entonces pues se asustaron, empezaron a llorar, a gritar, y cuando acordaron, su ropa estaba completamente seca y el suelo ya no había agua. Esa fue la señal que la Santísima Virgen les dio para la gente. Después de que dio esta señal, le dio este mensaje a Lucía. Entonces aquí le dice: todos acaban de ver el prodigio que ha ocurrido hace unos momentos, el gran milagro del sol. Todos lo han visto, creyentes e incrédulos, aldeanos y gente de la ciudad, intelectuales y jornaleros, laicos y sacerdotes. Y ahora proclama en mi nombre. Toda la gente que fue lo vio, y ahora le está diciendo lo que tiene que decir. Dice: un gran castigo va a venir sobre la humanidad, no hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. Un gran castigo va a venir sobre la humanidad. Y les decían, no hora ni mañana, sino a partir de la segunda mitad del siglo XX. Adelante de 1950, cuando Dios quisiera. Luego dice: lo di a conocer en la Saled por medio de los niños Mediana y Maximino, y una vez más lo voy a repetir el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje? Dice: la humanidad ha pecado, ha pisoteado las gracias de Dios. El desorden reina por todas partes. Satanás preside en los más altos puestos y él es el que gobierna el desarrollo de los acontecimientos. Examinemos cómo está el mundo. ¿Cómo están los gobiernos de aquí y del mundo entero?
que es lo que buscan todos los gobiernos, con una agenda que les ha dado las Naciones Unidas y a ellos los Illuminati: el aborto, los matrimonios del mismo sexo, lo que es la educación de a los niños de primaria, y así van a seguir con otras cosas. Entonces ahí está ya lo que la Virgen había anunciado. Eso se está cumpliendo. No crean que nadie va a poder parar eso. Hay que orar para que las cosas disminuyan y todo se haga en la voluntad de Dios. Esto que está pasando es muy claro. Por más manifestaciones que haya, y no solo en México, vean en todos los demás países de América Latina. Se aprovechan ellos de la pobreza de los países. Como los países están endeudados, obligan a los gobiernos. Si no haces esto, páganos. ¿Con qué pagan? Si no, atente a las consecuencias. Ellos preparan gente, tienen gente para hacer levantamientos. Esta es una realidad que estamos viendo. Luego sigue diciendo: Satanás preside en los más altos puestos y él es el que gobierna el desarrollo de los acontecimientos. Detrás de esa gente, ¿quién está? Satanás. Y nadie puede negar. Todo el desorden, toda la maldad y todo el pecado, él está gobernando. Dice luego: logrará introducirse en los más altos cargos de la iglesia. Óigalo bien. Logrará Satanás, por medio de sus partidarios, introducirse en los más altos cargos de la iglesia. Conseguirá seducir la mente de los hombres de ciencia, los cuales inventarán armas capaces de destruir la mitad de la humanidad en pocos minutos. Esto lo está diciendo la Virgen en 1917, cuando hicieron la bomba atómica y todo lo demás. Entonces no puede en pocos minutos destruir la mitad de la humanidad, sino todo. Y esto va a suceder en la Tercera Guerra Mundial que viene. Ahorita todo está secreto, pero ya, por eso esas guerras que han empezado no se van a parar. Sino que va a llegar un momento en que ya uno se hace de un lado y de otro y de otro y de otro, hasta que abarca todo el mundo. Y ahí tenemos la Tercera Guerra Mundial, donde no habrá ni vencidos ni vencedores. Hay que darnos cuenta cómo está el mundo, porque uno de los espíritus que domina ahorita el mundo es el espíritu de evasión. No nos gusta ver la realidad cuando aquello no nos parece. Evadimos. Entonces, démonos cuenta de la realidad, de dónde y cómo está el mundo. Piensen, por ejemplo, ustedes en los niños. Si seguimos y con estos gobiernos de aquí a 10 años, ¿cómo estará el mundo? ¿Mejor o peor? ¿Qué va a hacer con esos niños? Los van imponiendo a estas nuevas maneras de ser y de actuar, de inmoralidad, para que a ellos ya se les haga lo más normal, y las otras generaciones que vienen atrás. Entonces, démonos cuenta entre lo que dijo la Virgen de Fátima y lo que ya estamos viviendo. Eso no es. Dice luego enseguida: lograrán tener en sus manos a los dirigentes de todos los países
los inducirán a fabricar estas armas en gran cantidad. ¿Cuántas armas vende Estados Unidos? ¿Ustedes creen que si de veras fuera cierto la lucha contra el narcotráfico, era muy fácil acabar sin que le vendieran arma y parque? ¿Qué iban a hacer? ¿Con qué iban a conseguir esas armas y el parque? Pero las naciones lo hacen en gran cantidad para vender. Ese es el más grande negocio de Estados Unidos, vender armas. Aquí esas armas, otra parte, cuando la guerra de los misiles y todo esto, aquí lo está diciendo la Biblia. Hacer armas en cantidad. Dice luego, si la humanidad, dice la Virgen, no se enmienda, me veré obligada a dejar caer el brazo de mi hijo, la justicia. Si los dirigentes de la tierra y de la iglesia no hacen nada para impedir tal estado de cosas, yo misma lo haré. Pediré a Dios mi Padre que haga caer sobre la humanidad el gran castigo. A ver, vamos a analizarlo. ¿Cómo está de avanzado ya esto? Pero falta lo peor. Dice luego, entonces van a ver que Dios castigará a la humanidad con mayor severidad que durante el diluvio. Las cosas que vienen no se comparan con el diluvio. Serán más fuertes que cuando el diluvio. Los grandes y los poderosos van a ser castigados juntamente con los pequeños y débiles. Parejo. Ahora fíjense bien. Pero la hora de la gran prueba llegará también a la iglesia. No nomás los gobiernos. ¿Por qué llegará la prueba a la iglesia? Fíjense lo que dice. Habrá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los que van a seguir siendo fieles a Dios y los que no. Entonces ahí está. Cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Satanás marchará en medio de ellos. En Roma habrá grandes cambios. Lo que está podrido caerá y lo que caiga no se volverá a levantar. La iglesia quedará oscurecida, confundida. Está oscuro, no sabemos. Cuando un lugar está oscuro, tú no ves, no sabes qué. Así será la iglesia. La iglesia será oscurecida y el mundo será sometido al terror. ¿Cómo está el mundo con los terroristas? ¿Se ha cumplido? No, todavía falta más. El mundo será sometido al terror. Lo que están haciendo los terroristas, ¿los han podido detener? Al contrario. Y ellos dicen, vamos a seguir con esto, y amenazan, y lo que dicen, lo cumplen. Hace 2 días o 3, acaban de amenazar ya contra la vida del Papa Francisco, contra Roma. Y aquí la Virgen dice, ¿verdad?, lo que va a pasar, esos cambios y todo esto. Entonces ya están las cosas por suceder. Luego dice, serán sometidos al terror.
Entonces, esto falta. Dice, entonces fuego y humo se precipitarán desde el cielo, caer fuego del cielo. Todo lo que estaba en pie se derrumbará. Millones y millones de gente perecerán hora tras hora. Y aquellos que aún quedan con vida sentirán envidia de los que ya han muerto. De ver aquel sufrimiento, los que estén vivos envidiarán a los que ya han muerto. ¿Será o no será? ¿Tú qué dices? Se nos está avisando. Nos han dado una oportunidad muy grande, porque ya estamos al principio del siglo XXI, cuando esto tenía que empezar desde a mediados del siglo XX. Entonces, ahí estamos viendo ya todo esto. Los que queden vivos sentirán envidia de los que ya han muerto. A donde quiera que vuelva la vista, no encontrarás sino angustia, miseria, ruina en toda la tierra. Este mundo que conocemos, lo dice la Escritura, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Pregunta, ¿están preparados? ¿Ya están preparados para este acontecimiento? Estos tiempos se están acercando a toda prisa. Nunca estaban tan próximos como ahorita. Si eso dice en 1917, 100 años después, 2016. Fíjense toda la oportunidad que Dios dio para que hiciéramos ese cambio. 100 años. Y durante esos 100 años, después de la Virgen de Fátima, ¿cómo cambió el mundo? Peor. Cuando esto daba la Virgen, no existía, por ejemplo, la despenalización del aborto. La despenalización del aborto empieza en 1920 en Rusia, y esto fue en 1917. Y de ahí a todos los países ya, casi del mundo. Y a los que no están, los están presionando los gobiernos. Dice luego, la boca del abismo se hace cada vez más ancha. No existe otra salida. Esto tiene que pasar. No habrá modo de escapar. Los buenos van a perecer junto con los malos. No va a decir, no, este porque es bueno no le va a pasar nada, este porque es malo perecerán juntos, pero al morir su destino será distinto. Bueno con los malos. Los hombres importantes con los de poca importancia, los cabezas de la iglesia juntamente con sus fieles, y aquellos que gobiernan el mundo perecerán igualmente con sus respectivos pueblos. Donde quiera reinará la muerte debida a crímenes cometidos por hombres insensatos y partidarios de Satanás. Díganle, ¿quién le da toda su inteligencia, por ejemplo, a los terroristas para estar haciendo todo eso? Y se cuidan por acá y les llegan por allá. ¿Quién iba a pensar lo último que con un carro, con un tráiler o con eso,
andar matando tanta gente? ¿Cómo se pueden cuidar de ellos? Son partidarios de Satanás. Él les dice cómo hagan las cosas. Ellos por eso hacen las cosas, se lo programan y toman el video de cuando están cortando la cabeza y lo ponen para que todo el mundo vea, porque es lo que quieren, imponer terror. No es nuevo. Hace 99 años que la Virgen lo dijo. Pero imagínense, si ahorita vemos y no creemos, hace 99 años menos creían. Por eso les dice a Lucía que ven contra los obstáculos a dar a conocer estas cosas. Luego dice, este tiempo va a llegar cuando nadie, ni el rey, ni el emperador, ni el cardenal, ni el obispo lo esperen. No, ya viene, va a llegar, cuando todos estén desprevenidos. ¿Sí? Pero inevitablemente llegará, será castigo, venganza, de acuerdo con los designios de mi Padre. Vamos a entenderlo. Para el que luche por portarse bien y esté en esto, lo que viene no es castigo, es purificación, todo lo que sufra por sus pecados. Pero para los que están en el mal, ya empieza el castigo que va a terminar en el infierno. Aquellos que rechazaron a Dios, que no quieren nada, que no quieren dejar el pecado, que está la maldad de la maldad. Ahora, pónganse a pensar hasta dónde sigue el hombre. ¿Qué pasa con esos hombres bomba? Se meten aquello para que explote, que le hace que yo me muera. Porque les tienen lavado el cerebro. Es la guerra santa. Si mueres en eso, te vas derechito al cielo. Y esa ha sido su mentalidad y por eso muy fácil los manejan. ¿De quién vienen todas estas ideas? Del demonio. Ahora, tú tienes al darte cuenta que preguntarte ¿qué debo de hacer? ¿O qué podemos hacer? Ya. Siempre Dios es Dios y tiene una respuesta a todo. Por último, aquellos que lleguen hasta el final de estos acontecimientos con vida, los que sobrevivan, los que no mueran a través de estos acontecimientos, dice, proclamarán de nuevo a Dios y su gloria. Estos servirán nuevamente a Dios como en otros tiempos, cuando el mundo todavía no había llegado a la perversión. No dice que se va a acabar el mundo ni se va a acabar la gente. Se habla de que morirán 2/3 partes de la humanidad. 3 personas, 2 mueren y una se queda. ¿Será cierto o no? Por eso te decía, si no te mueve a convertirte, a dejar el pecado, a volverte a Dios, el amor que hablaba en el primer tema, pues que te mueva el miedo, el temor. Pero no es de quedarnos así, no, esperando. Dice la Virgen, estoy haciendo un llamado a los discípulos sinceros de mi Hijo Jesucristo. ¿Tú qué clase de discípulo eres de Jesús? ¿El discípulo sincero
o eres discípulo doble, de doble vida, tantito con Dios y tantito con el pecado. Los sinceros, de una sola pieza, no hay doblez, solo para Dios. A eso nos llama a todos. Que seamos discípulos sinceros, que seamos discípulos fieles, porque así necesita ya en este tiempo a la gente. Una decisión: o estás verdaderamente con Dios o estás contra Dios. Ya no se puede estar en medio. Toma decisión. Es el momento. Si te quieres salvar, si quieres sobrevivir a estos acontecimientos, fidelidad a Dios, desde este día, examinar tu conciencia, sacar todos tus pecados, con verdadero dolor, con verdadero arrepentimiento y un no definitivo y para siempre al pecado. Y empezar a ofrecer tu vida, lo que Dios quiera de ti, para pagar por tus pecados. Si la humanidad no se convierte, su conversión no ocurre ahora, sino que cada cual permanece como siempre. Si la situación se vuelve peor, vendrá el tiempo de los tiempos y el fin de los fines. Adelante, hija mía, ve y comunica estas cosas. Yo estaré siempre a tu lado para ayudarte en el cumplimiento de esta misión. ¿Cuántas cosas han pasado en el mundo desde este día hasta el día de hoy? Van a ser ya en octubre 99 años. A ver, ¿cómo ven? ¿Será esto o no será? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Miren, la salvación es una decisión personal. Tú no vas a decir la salvación por tus hijos o por tus padres, o por tu esposo o por tu esposa. Es personal. Yo me quiero salvar, los demás, ahí saben ellos. Entonces siempre tenemos que entender, la salvación es una decisión personal, pero debemos interceder por los demás, porque eso es grato a los ojos de Dios. Cuando una persona no es egoísta, no se trata de que tú pidas por tu propia salvación y por la salvación de tu familia, por la salvación del mundo entero. Eso es lo que quiere decir. Que concretamente empecemos a hacer algo, no que nos quedemos así. Ahora fíjense, en 1980, el Papa Juan Pablo II, o San Juan Pablo, estaba en Fulda, Alemania, y había ido a la reunión de la Conferencia Episcopal Alemana, a la reunión de los obispos. Cuando él estaba allí, se acercaron los periodistas o medios de comunicación para preguntarle que qué había pasado con el tercer secreto de Fátima,
porque la Virgen había dicho que debía darse a conocer en 1960. Y dice así, dice, por último, declaraciones hechas en Fulda por el Papa Juan Pablo II con ocasión de la reunión de la Conferencia Episcopal Alemana, que fue del 15 al 19 de noviembre de 1980. Dice así, las preguntas dirigidas al Papa no fueron en privada, sino en público. Sí, los periodistas en público le preguntaron. Y cuantas preguntas, respuestas aparecieron publicadas en un diario alemán. Y cuando aparecieron, nadie las desmintió. Sin embargo, no habiendo sido publicadas en algún periódico oficial de la Santa Sede, si ustedes quieren negarlas, pueden negarlas o creerlas. Miren, siempre que el Papa está en alguna parte, pues está el periódico oficial del Vaticano, que se llama el Observatorio Romano. Entonces, cuando esto pasó, no dijeron nada. ¿Por qué? Porque no les convenía. Ya está diciendo cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Dice luego, preguntan al Papa en Fulda en la visita de 1980, ¿qué sucedió con el secreto de Fátima? ¿No debió haberse publicado ya en 1960? Eso le preguntaron. ¿Qué pasó? Respuesta del Santo Padre. Por su contenido tan impresionante y para no estimular el poder mundial del comunismo a ciertas injerencias, mis antecesores prefirieron una relación diplomática del secreto. Entonces, dentro de este secreto, ustedes ven que está hablando de armas poderosas. En ese tiempo, en 1960, Rusia, Estados Unidos, estaban haciendo pruebas nucleares. Entonces, los papas antecesores a Juan Pablo, que fue Pablo VI y Juan XXIII, mandaron por escrito el mensaje a los gobiernos de Estados Unidos, de Rusia y de Inglaterra, para que pararan de estar haciendo esas pruebas nucleares o de estar preparando esas armas. Y dice así, prefirieron de una relación diplomática del secreto. Además, deberían estar toda la cristiandad. Cuando se lee el secreto, que océanos se inundarán continentes, los océanos inundarán continentes enteros, que los hombres se verán privados de la vida repentinamente y en minutos por millones. Entonces la gente sabía cómo se iba a asustar, por millones. Si se sabe esto, no es oportuno, en verdad, la publicación de este secreto.
Muchos quieren saber solo por curiosidad y sensacionalismo, sobre todo los diarios para vender la noticia. Pero olvidan que el saber lleva consigo también una responsabilidad. Mas ellos pretenden solamente satisfacer su curiosidad. Esto es peligroso cuando simultáneamente no se quiere hacer nada, diciendo, ya para qué sirve si esto va a pasar, ya no sirve de nada. Esto es lo que pueden decir muchos. Bueno, ¿para qué hacemos si eso va a pasar? Si sirve. De las oraciones, de la penitencia que se haga, depende que esas cosas sean más prolongadas, duren más tiempo o menos tiempo, sean más fuertes o menos fuertes, y sobre todo en la fidelidad, que tú seas el que sobrevive a esos acontecimientos. Luego le preguntan al Papa, ¿qué sucederá en la iglesia? Recuerden que está diciendo de la iglesia todo lo que iba a pasar. ¿Qué sucederá en la iglesia? Respuesta del Santo Padre: debemos prepararnos en la iglesia a sufrir dentro de no mucho tiempo grandes pruebas que nos exigirán estar dispuestos a perder hasta la vida y a entregarnos totalmente a Cristo y por Cristo. Por sus oraciones y las mías, es posible disminuir esta tribulación, disminuirla, pero ya no es posible evitarla. El Papa lo está diciendo, ya no se puede evitar, puede disminuir, pero no evitarla, porque solamente de esta manera pueden ser verdaderamente purificada la iglesia. La iglesia siempre se ha purificado con sangre y esta no será una excepción. Ya se ha cumplido esto, se está cumpliendo. ¿Cuántos han muerto en el Oriente? Nada más por ser cristianos. Se está purificando la iglesia con sangre. ¿Cuántos más? En un tiempo futuro, no muy lejano. Estos tiempos que estamos viviendo van de acuerdo con el Apocalipsis. O sea que tienen fundamento la misma escritura. Porque allí en el Apocalipsis habla de mártires que habían blanqueado sus trajes en la sangre del Cordero. Era un número grande que nadie podía contar. Eran de todas las lenguas, razas y naciones. La iglesia siempre ha tenido persecuciones, pero ha sido en distintos momentos, en distintos lugares. Pero lo que viene va a ser igual en todas partes y al mismo tiempo y como nunca. Porque serán las mismas fuerzas del demonio. El Papa entonces apretó su rosario y les dijo: esta es la medicina contra este mal. Oren, oren y no pregunten más. A ver, ¿qué les parece esto? ¿Será o no será? Antes esto era secreto, ahora ya no es secreto, es algo que estamos viendo. Esta es una parte, pero falta la más fuerte. Porque Dios, como nos ama, va soltando las cosas despacio para ver si así pensamos y nos convertimos. Pero muchos tienen un corazón tan duro que les vale.
que cuando quieran ya va a ser tarde. Dios tiene un momento para la misericordia y otro para la justicia. Y fíjense cómo está esto. Cómo el Papa declara este año jubileo de la misericordia. Terminado el jubileo de la misericordia, van a ver lo que va a pasar en el mundo. Y sigue la pregunta: ¿están preparados? ¿Cuál es la preparación que se debe tener? Dejar el pecado, empezar a vivir una vida santa, empezar a reparar por todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida. No miedo, el miedo no sirve de nada. Si tú tienes el pecado, tienes miedo, pero si tú entiendes y sacas de ti el pecado, no tienes miedo. Ahora miren, por todos los celulares, las sociales y todo esto, está llegando las cosas que vienen, esto. Unas son ciertas, otras no son ciertas. Pero ahí les va una. El meteoro que viene sobre la tierra. Esto el Señor lo dijo primero en profecía. La NASA lo descubrió, que viene. Ellos tienen sus cálculos. Fecha 13 de noviembre. Todo esto, si quieren, tómenlo como una hipótesis. ¿Será o no será? Entonces son sus cálculos. Lo que va a hacer es esto. Le pasa a la Tierra. Y la gravedad de la Tierra y la velocidad, aparte de los gases, la va a hacer girar. Y se habla de girar 180 grados. Lo que ahorita apunta al polo norte va a apuntar al polo sur, y lo del polo sur al norte. Pero ahora pónganse a pensar y entiendan. El mundo está compuesto por 3 partes de agua y una de tierra. Tengan algo en una cubeta y denle la vuelta rápido. ¿Qué pasa? Es lo que va a pasar con los océanos, el mar. ¿Cuánto falta, si es en esta fecha? Agosto, se quiere decir. 3 meses. Entonces, tómenla como quieran. Muchas veces a nosotros nos preocupan tantas cosas del futuro, pero lo principal, que es tu salvación, no nos preocupa. A todo podemos tener miedo, menos a lo que debemos tener miedo. ¿A qué? Al pecado. Porque el pecado nos puede mandar al infierno. Por eso te decía, si no te mueve el amor, que te mueve el temor a estas cosas que vienen. Pero si no, estás como la cholla, ya no tienes lado. La cholla es una planta así, que está espinosa, se da allá en los desiertos, en Sonora y todo, no tiene de dónde agarrarla porque es espina. Entonces a la gente se le dice, estás como la cholla, no tienes lado. Que no le hayamos helado a la persona. Ahora fíjense, el Señor me decía que para los que quieran, todavía es tiempo de ser el que se queda. Decíamos, 2 mueren y 1 queda. Entonces, fíjate bien, todavía estás a tiempo si quieres ser el que se queda y no de los 2 que mueran. ¿Qué hay que hacer? La Virgen habla de un resto fiel.
palabra resto quiere decir unos cuantos. Fiel, que son fieles. Nadie somos fieles. Pero Dios da una oportunidad porque veamos su amor de Padre. Esa oportunidad nos la da si nosotros, al saber esto, tomamos la decisión y hacemos el cambio que se necesita. Fíjate bien cómo tienes que hacerlo. Pide luz al Espíritu Santo que te ilumine y te haga ver tu conciencia. ¿Cómo estás a los ojos de Dios? No cómo estás o cómo piensas de ti mismo. En otras palabras, ¿cómo nos está viendo Dios a cada uno? Nosotros pensamos que estamos bien, pero muchas veces no estamos tan bien. Ya se ha pasado con los que se mueren. Creen que vivieron bien porque rezaron, porque estaban en un grupo y por eso, por aquello. Pero cuando llegan allá, se llevan la sorpresa de su vida. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo nos dé luz, ilumine nuestra conciencia para reconocer los pecados de nuestra vida, pedir perdón a Dios, arrepentimiento, propósito y dejarlos para siempre. Esa iluminación de conciencia, Dios en este tiempo la ha dado a algunas personas de manera extraordinaria. Así tenemos a la doctora Polo de Colombia. La mató un rayo. Está muerta clínicamente y todo. La tienen allí, muerta. Sale su alma, llega a la presencia de Dios. Ella se sentía que no era tan mala, que se salvaría, así como Díaz. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando Dios le hizo ver, mira, estos y estos y estos son tus pecados, allí está tu lugar. Le mostró el infierno. Nosotros siempre pensamos que somos buenos, pero no somos tan buenos. Hacemos cosas buenas, pero vivimos cosas malas. No hay, como ha insistido tanto el Papa, una coherencia entre lo que practicamos y lo que vivimos. Sí podemos estar en retiros y en oraciones y en grupos de oración y todo esto, pero la vida afuera, cuando no estás en las cosas de Dios, ¿cómo es? ¿Eres honesto, eres honrado? ¿No hay vida doble? Entonces el Señor a ella le dijo, mira, te voy a dar una oportunidad, vas a volver a la tierra para que hables de esto. Esa es su misión, predicar. A mí me ha tocado estar 2 veces junto con ella. Una fue en San Diego, que por cierto allí había satánicos o masones, estaban atrás de la iglesia, estaban haciendo cosas porque querían a robo mental, confundirla para que no pudiera hablar. El Señor nos hizo ver para cortar eso. Entonces pues ella, yo le dejo nada más un recuerdo, su pie izquierdo, donde le cayó el rayo, camina un poco. Entonces por eso, si tú quieres, si tú tomas esa decisión, examinar tu conciencia, pero no lo vas a hacer como en delante está el Padre constando, llevamos y qué le vamos a hacer, lo primero que nos vino a la cabeza. No, en un momento tú vas a analizar tu conciencia. ¿Cuáles fueron tus pecados cuando eras niño o niña? Hay veces que pensamos que eso no cuenta porque estábamos niños. Así lo pensaba yo.
Una vez una persona me dice, padre, yo me acuso que cuando era niña pasó esto. Bueno, ¿tú tenías conciencia de que eso era pecado? No, olvídalo. Me dijo el Señor, no, nada de olvida. Allí está la raíz del pecado. Ahí conociste ese pecado y ahí se siguió repitiendo toda tu vida ese pecado. Vamos para ser más concretos y me entiendan. ¿Cuál fue tu experiencia del primer pecado de la carne? Muchas veces no fue el propio pecado. La persona fue abusada o violada, pero allí quedó que se sigue repitiendo el pecado. Allí empezó la raíz de ese pecado. Entonces todo esto tenemos que sacar desde la raíz para que salga realmente aquel pecado. Luego que ves tu pecado, renúncialo, porque muchas veces lo confesamos, pero no renunciamos y por eso estamos en lo mismo. ¿Qué renunciar? No querer nada con aquello. Renuncia a un trabajo, ya no tienes que ver nada con aquella compañía o con aquella empresa. Renuncias a una relación o noviazgo, tú ya no tienes que ver nada con aquella persona, de aquella persona contigo, porque ya renuncia. Entonces, si tú renuncias al pecado de corazón, yo no tengo que ver nada con este pecado y ya no lo vuelvo a cometer. Recházalo, repúdialo, repara con buenas obras por aquel pecado. Entonces tú hiciste en la lista. ¿Qué pasó de mis pecados de niño? Ponte en la presencia de Dios, renuncia, rechaza, repudia, pide perdón y ya dejar ese pecado. En otro momento, ¿cuáles fueron tus pecados en la adolescencia? Hacer lo mismo y te vas a encontrar que el pecado se fue repitiendo. ¿Cuáles fueron tus pecados en tu juventud? Mira, la adolescencia se caracteriza en el pecado por la malicia. El niño no tiene malicia, el adolescente ya todo lo ve con morbosidad, con malicia. ¿Sí? La malicia en la adolescencia. El desenfreno en la juventud. ¿Sí? En la juventud un desenfreno, todo le vale, como dicen ahora. En otro momento, tu edad adulta, ya tiene más experiencia, más colmillo, ya se cuida, ¿verdad? El hombre anda acá con otra, nomás que no sepa la mujer y a lo mejor la tercera edad ya no va a ser igual el pecado, pues porque la persona ya está grande. Pero en su mente, en su imaginación, o en el recuerdo de aquellos tiempos. Así ha sido nuestra vida. Hay que ser sinceros con nosotros mismos. Entonces por eso confesar y lo mismo y confesar y lo mismo y confesar. ¿Dónde está el propósito? ¿Dónde está el camino? Después de que tú haces todo ese examen y confiesas tus pecados al sacerdote, tú te vas a ofrecer a Dios incondicionalmente para que haga contigo lo que quiera o lo que Él quiera hacer de ti. ¿Sí? Entonces, desde luego, lo primero es de ahí en adelante evitar todo pecado, ni pecaditos ni pecadotes, ni una mentirita piadosa como dijo la viejita, ni un pecadote así, nada que sea pecado, porque yo ya renuncié al pecado. Entonces tú vas a empezar a vivir para Dios. ¿Cómo? En su voluntad. No vas a vivir lo que quieras y como tú quieras, sino siempre vas a estar preguntando lo que Dios
quiere de ti. No vas a tomar decisiones así. Primero te detienes. Quiero hacer esto. ¿Es voluntad de Dios o es mi voluntad? Tú puedes analizar. ¿Cómo puede empezar a conocer la persona cuál es la voluntad de Dios? Se empieza cuando hace lo primero. La voluntad de Dios es que no peques. Si tú das ese primer paso de evitar el pecado, ya estás en la voluntad de Dios. Entonces, por estar en la voluntad de Dios y en su gracia, tú serás sensible a descubrir y entender la voluntad de Dios en las demás cosas que van pasando en tu vida. O en un momento, ¿verdad?, tienes que tomar una decisión, pero no ves claro cuál es la voluntad de Dios. Ora al Espíritu Santo y pídele luz. Él actuará y te hará saber y sentir de alguna manera. Porque para sobrevivir a los tiempos va a ser solo la gente que aprenderá a vivir en la divina voluntad. Porque habrá tantos peligros y tantas cosas, que Dios te va a guiar y te va a decir, te va a hacer sentir, quítate de ahí porque ahí tienes peligro, vete para acá, muévete así y así. Pero si tú no sabes hacer la voluntad de Dios, ¿para qué? Como siempre, ¿esto qué tiene? Ahora fíjense, nosotros también, así vivos, vamos a tener pronto la iluminación de conciencia. Un día, va a ser el día, dice el Señor, en que cada quien vamos a ver a Dios y nos va a mostrar la conciencia como estamos. A nosotros el pecado, como dicen ahora, nos vale. Lo cometemos y no sentimos nada. El que le duele el pecado es a Dios, pero nosotros nunca casi tenemos dolor de los pecados. A ver, analízate. Has llorado por esto, berrinches, pero dime, ¿cuántas veces has llorado por tus pecados, por haber ofendido a Dios? ¿Verdad que nunca? Entonces ese día sí que vamos a llorar, y dice el Señor, correrán como locos y desesperados al ver su conciencia, porque el pecado deforma al hombre, y así tu carita bonita que tienes, te la vas a ver como una cara, como un monstruo. Ahora el dolor del pecado, ve, nomás para que te des una idea de lo que es el dolor del pecado. Vamos a suponer, si una de ustedes mamás queda embarazada y el embarazo es de alto riesgo, tienes que pasar los 9 meses en cama. Después nace tu bebé, tienes que tener mucho cuidado con él hasta que pase el peligro. Crece aquel muchacho, aquella muchacha, y ya está grande. Entonces un día él se va a ir a alguna parte y tú le preguntas, ¿a dónde vas? Y él te voltea y te dice, ¿a ti qué te importa? Yo estoy grande, yo sabré lo que hago y tal. Compara lo que sufriste por él y cómo te está contestando. ¿Cómo siente tu corazón? ¿Duele? ¿Qué sentirá Dios? No una vez, muchas, ingratitud con el pecado. Ahora se van a cambiar las cosas. Él nos va a hacer sentir lo que es el dolor del pecado. Ahora, ese será el último momento de arrepentimiento y decisivo. Si en este momento no aprovechamos la misericordia, se acabó. Pero si nosotros adelantamos esto y empiezan a hacerlo mañana pasado, lo que les estoy diciendo, y van y confiesan, y todo lo que el Espíritu Santo les dé de su conciencia, cuando esto sea general, tú ya aventajaste.
comprenderás las cosas, será mejor, no tendrás miedo. Ahora fíjense de ahí lo que seguirá. Tenemos, bueno, yo encuentro que habemos 4 clases de gentes con relación al pecado y a la vida. Unas personas muy poquitas que se han ofrecido víctimas a Dios por los pecados del mundo y sufren por las injusticias, por todos los pecados que hay en el mundo, y hacen penitencia y se entregan totalmente a Dios. Son muy pocas esas almas. Así podemos ver algunas, ¿verdad?, que han dado este paso. El Papa Juan Pablo, en la voluntad de Dios, ¿cómo quedó? Ya no hablaba, ya no caminaba en una silla de ruedas y no le reclamaba a Dios: oye, si soy el Papa, ¿por qué me permites que me pase eso? Hágase tu voluntad. Segundo, ese grupo es muy pequeño. Sí lo hay, y podemos estar con algunas de esas personas a veces, pero no nos damos cuenta, porque las que son verdaderamente así son humildes y nunca andan diciendo nada. Son sencillos y humildes. Es la primera característica de un alma así. Viene el segundo grupo: personas con vida doble. Esas hay muchas. En una parte somos de un modo y en otra somos de otro. Con una persona somos de un modo, con otra persona somos de otro. Allí entramos sacerdotes, religiosos, religiosas, líderes de la iglesia, laicos y todo, con una vida doble. ¿Verdad que hay mucha de esa gente? Tú vete a cuál grupo pertenece. Ese es el segundo. El tercer grupo son la gente que es indiferente, le vale todo, nunca busca a Dios, no se acerca en nada. A lo mejor va a la iglesia por un compromiso social, porque va a haber una boda, un bautismo, unos 15 años o qué sé yo, pero no les importa nada, hacen por su salvación solo cometer pecados. De esta gente también hay mucha, y quizás nos preocupen en nuestra propia familia. Cuarto grupo: aquellos que ya definitivamente están con el demonio, son satánicos, le consagraron su vida, son nueva era, son masones, están metidos en el esoterismo, son brujos, curanderos, hechiceros, o son los que dan culto a lo que llaman la Santa Muerte. 4 grupos. Ahora entiéndeme lo que va a pasar y lo que sigue. De esos 4 grupos solo van a quedar 2. El tercero y el segundo se van a hacer de veras al lado de Dios o se van a hacer al lado del enemigo. Ya no se puede estar en medio. Aquí se cumple la palabra de Jesús: o están conmigo o están contra mí. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que decidieron quedarse con el enemigo? Como ya no va a haber misericordia, ya, ni perdón ni nada, entonces en ellos van a entrar los espíritus malignos, van a ser posesos y van a hacerle la guerra a los que se decidieron por Dios. Luego, yo preguntaba al Señor que si la persona, cuando la iluminación de conciencia reconocía su pecado y le pedía perdón a Dios, que si eso bastaba. Dijo: no, todos tienen que ir al sacramento de la reconciliación, porque es allí donde yo doy el poder para que los pecados se les perdonen.
Aquellos a quienes perdonan los pecados, yo se los perdono, y aquellos a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y ustedes, los sacerdotes, estarán confesando de día y de noche. Por eso me urge que mis sacerdotes entiendan estas cosas y también se preparen. Entonces, Dios avisa, ya todas las cosas están claras, ya no hay ningún secreto, ya no hay nada, todo está claro. Porque quiere que la gente salga de donde está. Pero si a pesar de conocer y saber, quieres seguir donde estás, es tu problema. Entonces, pues si esa hipótesis se cumple, otras cosas se anuncian antes de noviembre que van a pasar. Mejor no quiero hablar. Pero lo cierto es que el tiempo ya es el momento. Van casi 99 años. ¿Y qué hemos hecho? Ni los de aquel tiempo, ni los de este tiempo, peor los de este tiempo que los de aquel tiempo. Entonces, está claro. Ahora, si tienen alguna pregunta, unos 15 minutos les doy, con relación a lo que expliqué ahorita, no de otra cosa que me pregunten, sobre lo que he explicado, entonces yo les respondo. Es con respecto al tema anterior de la página 17. ¿Cómo? Es de la página 17, yo tengo una pregunta. Y de otra de la que expuso ahorita. Pero ahorita yo les estoy de lo que dije de la Virgen de Fátima. Sería, sí, con todo esto que dice usted que se va a venir, ¿qué hacer nosotros en nuestra vida laica y de seglar? Vivir santamente, laicos, sacerdotes, monjas y todo, reconociendo los pecados porque todos somos pecadores, un verdadero arrepentimiento, un propósito de enmienda, un cambio de vida, eso es lo que tengo. Y por lo demás, no tengan miedo. Si estamos con Dios, Dios está con nosotros, y como dijo Pablo, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Ok. Usted dice que hay 4 tipos de personas. La cuarta persona son las del demonio y hacen las cosas que no quiere Dios, del grupo esotérico y masón. Hay una pregunta que es de una inquietud profesional que nadie me ha podido decir ¿Por qué no los quiere Dios? ¿O cómo? No, la pregunta es de la cuarta pregunta, del cuarto grupo de personas. ¿Del cuarto grupo? Ajá, que son de la nueva era, que son masones, etcétera. Yo tengo una pregunta que es personal, pero a la vez es por una profesión. Yo quisiera saber que me dijeran, no quiero ser necia ni nada, simplemente que me expliquen el por qué. La homeopatía es algo que me aleja de Dios. Yo no le puedo decir ahorita, pero me llamaría tiempo y quiero ser concreto. Okay. Busque en los escritos de Marino Restrepo. Él hizo una investigación. Marino Restrepo. No sé dónde, pero aquí en Guadalajara venden sus libros. Marino Restrepo. Es otro que le tocó vivir casi la muerte y el Señor lo devolvió. Padre, dice un sacerdote que en estos últimos tiempos, si en nuestra casa hay una familia, hay un miembro que no esté cumpliendo los 10 mandamientos, que lo corramos de la casa o que nosotros nos salgamos, ¿no? Una de las cosas que el Señor quiere en este tiempo y va a reinar es la misericordia. Usted dígale a su hijo, mira, no quiero esto, el Señor no quiere esto y esto y esto. Explíquele una vez y ya déjelo. Nadie puede cambiar a nadie, porque el cambio no se hace de afuera para adentro, sino de adentro, de afuera, cuando la persona quiere cambiar. Ni Dios lo puede cambiar al que no quiere, porque le dio la libertad. Si tú escoges eso, pues a su momento tendrán las consecuencias. Allí puedes dejarlo. Pues ahí por otra manera,
Al contrario, ore mucho por él hasta que lo consiga. Esa es su obligación. Padre, a mí no me quedó muy claro, si quiero que ratifiquemos eso, a la hora de la tribulación, que va a haber esa iluminación de nuestras culpas, de nuestros pecados, va a ser en el momento en que pase todo y va a haber perdón en ese momento para todos los pecadores. Es el último momento. Por eso, miren, yo digo lo que yo pienso, no lo que... Ahorita el Señor pide que siempre oremos por la conversión de los pecadores. Que nuestras oraciones no sean solo por mí, porque me salve yo y porque salve mi familia. Por la conversión de todos los pecadores, incluyendo mi propia conversión y la de mi familia. ¿Qué vieron los niños en Fátima? En la tercera o cuarta aparición vieron como las almas caían al infierno. La Virgen les mostró el infierno y los niños que caían. ¿Y qué les dijo? Ven, todas esas almas se condenan porque no hay quien pida por ellas. Entonces les enseñó que cuando rezaran el rosario dijeran: oh Jesús misericordioso, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las que están mal estadas en la misericordia. Entonces yo pienso que todas esas oraciones que hagamos por los mismos de nuestra familia y por toda la gente que no hemos visto resultados, será hasta el último momento. Porque miren, el hombre ha endurecido tanto el corazón que necesita ver para creer. Entonces cuando ya vea que están pasando las cosas, entonces algunos iban a creer. Y esos que eran muy machos van a caer de rodillas pidiendo perdón a Dios, porque ya lo van a sentir. Oiga, Padre, todos los que somos católicos de antemano estábamos siempre informados que, por ejemplo, yo me refiero, en las elecciones tenemos partidos que son completamente masónicos, ¿sí? Usted no se atreve a decirlo, pero yo como laico sí me animo a decirlo. ¿Qué pasa con esos católicos que apoyan la masonería y que van y reciben a nuestro Señor? Quiero que me pudiera explicar un poquito. Bueno, si ellos no saben que son masones y ustedes ven en la política todo secreto y todo esto, y alguien pues piensa que va a ser un buen gobernante. ¿Por qué? Porque en la campaña todo prometen, pero en el poder nada cumplen, ¿verdad? Pues son errores. Entonces pues tenemos que fijarnos bien. Muchas veces ya algunos de antemano están viendo cómo van a hacer. Unos que van a favor del aborto, entonces ese sería un pecado cuando tú sabes que van en contra de la vida y apoyarlos con el voto. Tanto mata el que peca la vaca como el que le detiene la pata. Pero cuando ellos no dicen nada y son así, y ya que están se voltean. Padre, ¿en qué momento sale el anticristo y qué tenemos que hacer? Lo que tienen que hacer ya les dije: vivan santamente, vivan en oración, no tengan miedo a nada, abandónense en la voluntad de Dios. Señor, haz de mí lo que quieras. Lo más que nos puede pasar es la muerte y un día tenemos que morir. Entonces nosotros vamos a ser indiferentes. Si con lo que va a pasar me muero, llévame contigo. Si me quieres dejar, déjame. Si quieres que vaya al martirio, uno no va a tomar partido. Por eso, el lugar del refugio en este tiempo es en la divina voluntad. Aquel que haga la divina voluntad estará protegido, porque Dios va a actuar en cada uno como Él sabe que conviene para nosotros. Además, la palabra de Dios es clara y nos dice: todo sucede para bien de los que lo aman. Si tú lo amas, todo lo que pase será para tu bien.
Eso es lo que quiere, que estemos nosotros preparados, que estemos nosotros fuertes, que no tengamos miedo a nada ni a nadie, pero esa fuerza la vas a recibir si empiezas a ser una persona verdaderamente de oración, una persona de entrega hasta llegar a abandonarte en manos de Dios. Y a nada le tendremos miedo. Eso es lo que quiere Dios. Esa es la preparación que debemos tener todos para poder sobrevivir o a lo que Dios quiera de nosotros. ¿Qué tan válido es prepararse físicamente? Porque hay grupos que están, por ejemplo, guardando comida que no se descompone y preparando un refugio para cuando venga la persecución. ¿Qué tan válido es? Bueno, podemos preguntar, ¿y quién les dice que van a aguantar hasta ese día? ¿Verdad? Pero, en fin, cuando alguien recibe en lo personal, ¿Es válido? pues tiene que hacer porque recibió. Pero el que no, que esté pensando esto y esto, ¿por qué buscas en lo material y no buscas en lo espiritual? Nosotros como laicos comprometidos podemos dar aviso a toda la humanidad, como dicen los mensajes, den aviso a la humanidad, dice la Virgen, de lo que va a pasar para que se arrepientan, ya sea por temor o por amor a Dios. Porque Primero, no sean personas nerviosas, ni se pongan nerviosas de esto. Sean personas tranquilas y centradas, personas de oración. El Espíritu Santo en la oración y en sus frutos da paz, da amor, da bondad, da benignidad, da dominio de nosotros mismos, no temor, no desesperación. Todo se toma con tranquilidad y como dijo Job, si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar estas cosas? Padre, una pregunta. Entonces no es esto para que ya mañana ya pasó. Yo estoy preparado. Llegó el día 13, pues vinieron las cosas. Qué buenas, ayer estaba hablando de esto y anoche sentí cómo se sacudía la tierra. Señor, ya llegó y aquí estoy, hágase en mí tu voluntad. Padre, Yo pienso que así tiene que ser cuando llegue. ¿Por qué voy a tenerle miedo? Lo más que te puede pasar es que te vas a morir. Algún día te tienes que morir. Si es tu momento, hágase tu voluntad. Si Dios quiere que sobrevivas, tenemos que ser maduros. Pero les digo, de fe, de oración y de entrega. Si no, de nada te sirve. Si me estoy preocupando, si voy a guardar esto, si voy a guardar. Yo le preguntaba una vez al Señor, dijo, mira, Padre, no he alimentado a los profetas con un pan que le lleva un cuervo. No estamos hablando del amor del Padre. No se encargará de él lo que necesitamos y lo que nos pase. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar? Si a una persona así, el Señor ya le dijo, prepara esto para esto, obedecerlo. Pero si otro te dice esto, pues todavía no. ¿Por qué? Porque no sabemos. Preparemos lo material. ¿Quién dice a la primera te vas? ¿Verdad? ¿Cuántos años va a durar esto? Depende de la oración que haya de todo. Pero viene el anticristo, viene la persecución de la iglesia, el martirio del Papa Francisco, todas estas cosas. Una pregunta. ¿La iluminación de conciencia va a ser antes de lo que va a pasar? ¿Antes de la catástrofe? ¿La iluminación de conciencia va a ser antes? Mira, algunos han hecho como un orden de cómo vienen las cosas. Entre ellos está Antonio Yagua, el que lo maneja todo con la astronomía sagrada. Pero en esto yo no me atrevo a decir, ¿verdad? Tal día, tal aquello. Pero va a ser antes. Porque una vez el Señor me enseñó que la revelación privada no es un determinismo, va a ser así, tal vez, no. Depende de muchas cosas. Padre, ¿qué nos puede explicar del Reiki? Porque yo tengo familiares que dicen que lo practican. ¿El mensaje de qué?
¿Qué nos puede explicar del Reiki? Porque yo tengo familiares que lo practican. Pues nomás les digo que es de la nueva era y ya no lo practiquen. Jaime Duarte. No puedo explicarles todo, no hay tiempo. Sí,